Realmente yo estoy convencido que cada uno de nosotros estamos aquí con un propósito. Dios tiene planes maravillosos para nuestra vida. Y quiero animarte a que dispongas tu corazón a recibir lo que Dios tiene para ti. Decirle, Señor, yo necesito que me hables. Quiero salir de aquí con una palabra que me transforme, que sea una guía para mi vida. Amén. Manténganse preparados porque no saben la hora. Eso dijo Jesús poco antes de su muerte. Él decía eso de la segunda venida. Manténganse preparados porque no saben la hora. Entonces acá nos está ilustrando que el prepararse no es un evento solo, sino es un estilo de vida. Mantenerse preparados. Es tan importante que todo el tiempo estemos alerta, que estemos listos. Dice el verso 44 de Mateo 24, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo de Hombre vendrá cuando menos lo esperen. El Hijo de Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Yo creo que es un tiempo de hablar de las cosas verdaderamente importantes y dejar de enfocar a las personas tanto en las añadiduras. El mundo habla mucho de las añadiduras, pero la iglesia debe hablar de lo que verdaderamente importa, que es la vida eterna. Porque a veces hablando tanto de las añadiduras, de las bendiciones terrenales, nos olvidamos de las eternas, que son mucho más valiosas. Entonces yo creo que necesitamos tomar un nuevo rumbo en nuestra vida. Si nosotros nos desanimamos tan fácilmente porque no todo va a 100 por hora en nuestras finanzas, realmente es una señal de que las añadiduras dominan nuestra vida todavía y no Cristo. Porque si Cristo domina nuestra vida y nuestro objetivo es eterno, lo de acá no nos puede desenfocar tan fácilmente. Jesús dice, ustedes deben estar preparados todo el tiempo. ¿Preparados para qué? Para el encuentro con Jesús. En realidad, en esta vida es una escuela de preparación para encontrarnos con Jesús. Es un paso de preparación para la vida que no tiene fin. Cuando alguien quiere viajar al exterior, tiene que ocuparse de tener toda la documentación. Yo tenía un pariente que viajó para trabajar a otro país y no tenía toda la documentación. Y llegó a cierta ciudad en el otro país y le preguntaron, ¿a qué vienes? Y vengo a trabajar. ¿Y tus documentos? Y tuvo que tomar el avión de regreso y volver a Paraguay, porque no tenía los documentos para ingresar en aquel país. Para entrar en el reino de los cielos, nosotros necesitamos estar preparados. Necesitamos estar en Cristo, haber nacido de nuevo y permanecer en Cristo.
en una vida recta, una vida en santidad y cuidar de mantener nuestra relación con Dios viva. Ya en el Antiguo Testamento Dios le había dicho a los sacerdotes, el fuego en el altar no se apagará. No debe apagarse. Se tenía que sacar la ceniza todos los días, pero no podía apagarse el fuego. Y eso hoy es así. Nosotros somos responsables de que el fuego arda en el altar de nuestro corazón. Y muchas veces decimos, bueno, el fuego después la próxima semana puedo volver a encender. Ahora hay cosas más importantes que resolver. No hay ninguna cosa más importante que el fuego en tu altar. Si descuidas eso, ¿qué garantía tienes que vuelves a poder incendiarlo? Jesús nos insta mucho. Él dice, no sabemos la hora. Nos insta a estar preparado todo el tiempo. Y eso significa que lo contrario es que uno puede no estar preparado. Uno puede no estar preparado. Por eso Jesús dice, estén preparados todo el tiempo. Y yo quiero decirte a los que fácilmente tienen temor de esto o aquello, este mensaje no tiene como propósito llevarles a un miedo que esclaviza, sino al temor reverente que nos santifica. O sea, si la palabra te lleva a un miedo que te esclaviza, no está bien. Te tiene que llevar a un temor reverente que te santifica, y cuando te santificas tu corazón se llena de paz. No hay temor. El temor no puede vivir en nuestros corazones. Por supuesto, vendrán ataques de temor. Pero en el nombre de Jesús, esos ya no son parte de nuestra vida. Esos son parte de las estrategias del enemigo. Pablo dice en Filipenses capítulo 2, verso 12, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Otra traducción bíblica dice con temor y temblor. Acá hay una palabra clave. Ocúpense de su salvación. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir la palabra? Que de verdad lo tomemos como lo más importante en nuestra vida. De verdad que eso ocupe el lugar central en nuestra vida. O sea, muchos piensan que solo Jesús tiene una responsabilidad en nuestra salvación. No. Jesús pagó todo en la cruz. Pero a partir de ahí tú y yo tenemos que ir a la cruz. Tenemos que ordenar nuestra vida. Tenemos que aceptar esa nueva vida. Morir a nuestros pecados y resucitar juntamente con Cristo a una nueva vida. Y cuidar esa nueva vida como se cuida un bebé. Tenemos una gran responsabilidad. No es que Dios solamente tiene responsabilidad, Él ya hizo todo. Ahora la responsabilidad ya es toda nuestra. Es como un hijo que crece, ya tiene su propia responsabilidad. Tenemos nuestra responsabilidad porque Él ya hizo todo. Tu salvación es el tema más importante en esta vida.
Entonces, indefectiblemente surge esa pregunta. ¿Cuánto te ocupas de tu salvación? ¿Cuánto te ocupas de cuidar que tu lámpara se mantenga encendida? ¿Cuánto te ocupas? No es cuánto te preocupas, porque las preocupaciones pueden ser sin fruto. Ocuparnos, hacer, intimidad con Dios. ¿Cuánto te ocupas de la salvación de tu familia? Porque como digo a veces, hay personas que están preparadas para 3 vidas en esta tierra. Hay personas que preparan a sus hijos para 3 vidas en esta tierra, pero descuidan la eternidad. Y no hay 3 vidas en esta tierra, hay una sola. Y tú no sabes cuándo termina. Tú no sabes el día ni la hora. Cuando el Señor dice, tu vida va hasta aquí. Por eso tenemos que estar preparados todos los días, como si fuera el último. Y trabajar todos los días como si hubiera muchos días por delante. Y no descuidar nuestra salvación con cosas incorrectas que arriesgan nuestra eternidad. Entonces, ¿cómo nos preparamos para nuestra salvación? En el capítulo 25, Jesús sigue la misma enseñanza y da algunos ejemplos. Y habla de la lámpara de las 10 vírgenes que tienen que tener aceite. Aceite es la presencia de Dios, es la comunión con el Espíritu Santo. Y acá en la historia de Mateo 25 que vamos a leer, el problema era que algunos no tenían aceite. No tenían intimidad con Dios. La pregunta es, ¿nuestra lámpara tiene aceite? Fíjate que las vírgenes tenían que ocuparse de su aceite. Ellos tenían que ocuparse de que su lámpara tenga aceite. El aceite representa el resultado de la comunión íntima con Dios todos los días. Leamos el texto, Mateo 25, 1 al 2. En ese día el reino de Dios será como 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas de aceite y salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 eran prudentes. Quiero explicar un poco el contexto en el cual Jesús cuenta esa historia. En la costumbre judía era normal que los padres casaran a sus hijos. Entonces, por ejemplo, 2 padres se ponen de acuerdo para que sus hijos se casen y se comprometen, se casan. Pero posterior a eso, el novio tenía que ir a construir una casa y recién podía ir en busca de la novia cuando estaría listo la casa. Entonces no había un tiempo
No había un tiempo fijado, no había una fecha fijada. Era cuando terminaba la casa totalmente un día cualquiera y normalmente era de noche. Normalmente dicen que las costumbres que era de medianoche, que venía el novio por la novia sin previo aviso. Y la ciudad se levantaba con lámparas. O sea, cuando Jesús se cuenta esa historia, la gente lo entendía. Tenían que estar preparados. Tenían que estar listos. Ahora viene el novio. Entonces Jesús en ese contexto cuenta que esas 5 estaban descuidadas. Alguien que está descuidado es que en ese momento no lo está esperando. En ese momento está en otra cosa. Dice que el novio venía a la medianoche. Yo creo que estamos 11:45 por ahí. Las señales del tiempo nos muestran que Jesús viene pronto. Por el contrario, las prudentes llevaron sus lámparas y también aceite de reserva. Como el novio se demoraba mucho, todas las jóvenes se cansaron y se durmieron. Pero a la medianoche alguien gritó: oigan, viene el novio, salgan a recibirlo. En ese momento todas las vírgenes se levantaron, prepararon sus lámparas. Las descuidadas les dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite, nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes le respondieron: no les podemos dar nada porque no nos quedará suficiente para ustedes ni para nosotros. Más bien vayan a los vendedores de aceite y compren para ustedes. Ya se iban cuando llegó el novio y las jovencitas que estaban listas, entraron a la boda con él. Luego alguien le echó seguro a la puerta. Después llegaron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero él les contestó: la verdad que es que yo no las conozco. Tremendo. Dice que las lámparas se estaban apagando. Una señal, si leemos el capítulo 24 de Mateo 24, de los últimos tiempos. Las lámparas, la fe va muriendo en muchas personas por falta de ocuparse, porque la salvación es por la fe. Si no nos ocupamos de la comunión con el Señor, nuestra fe se va a apagar. Entonces, estas lámparas se estaban apagando. Justo cuando venía el novio. Ahora es interesante resaltar que las 10 eran vírgenes. Las 10 representaban la iglesia que está esperando el novio. Pero el 50% de la iglesia perdió la fe. No estaban listos en el momento del regreso.
¿Cómo está nuestra fe? ¿Qué hacemos al respecto? ¿Tu lámpara tiene aceite suficiente? Hay algo muy aterrador que dice el novio cuando vienen las novias que ya recargaron su aceite a la puerta. No sé si se dieron cuenta que el novio le responde, no los conozco. Imagínate llegar a la puerta del cielo y Jesús diga, no te conozco. Y ahí necesitamos identificar y entender la palabra conocer. Esa palabra conocer del griego significa intimidad o íntima comunión. Lo que Jesús está diciendo, no has tenido íntima comunión conmigo. Por eso no tenías aceite. Entonces nos damos cuenta que esto es algo muy personal. No es que mi mamá me puede meter al cielo, no es que mi papá me puede meter, ni mi hermano. Yo tengo que ocuparme de mi salvación, de mi comunión con el Señor. Jesús dice, no les conozco. Ustedes no han estado en intimidad conmigo. Y acá solamente entran los que han tenido intimidad conmigo, que me conocen en el secreto. Qué tremendo, ¿no? Y dice que vino a medianoche. La noche es oscuridad. La noche puede representar este tiempo en el cual estamos viviendo, tiempos difíciles, donde todo el mundo va en otra dirección y donde nos cuesta ir en la dirección correcta. Porque si seguimos la mayoría, si seguimos por la onda, estamos en el camino errado. El camino ancho, el camino fácil, el camino acomodado va a la perdición. El camino a la vida es el camino angosto donde yo no puedo llevar cosas que el Señor no aprueba porque Jesús es la puerta. Jesús no nos va a permitir pasar con carga. La puerta a la vida eterna es Cristo. Es la cruz. Ahí se descarga absolutamente todo en arrepentimiento y perdón. Y solo pasa la persona limpia, purificada. Por eso pocos se encuentran en el camino, porque no están dispuestos a que se le quite toda esa carga extra que tienen. Las 10 vírgenes esperaban al novio. Representa a la iglesia. La iglesia de Cristo es la novia de Cristo, dice la palabra. Pero 5 estaban listas, cuidaron el aceite, la intimidad con Dios, su presencia y por ende el Espíritu Santo. 5 eran descuidadas.
descuidaron la íntima comunión con Dios. La lámpara se carga en la intimidad con Dios. Así como vemos en esa historia, nadie te puede prestar aceite. Nadie te puede prestar aceite. Es imposible. Tu aceite tú lo cargas cuando tú buscas personalmente a Dios, santificas tu vida, lees la palabra y tu fe crece y se sostiene. Yo creo que el que no busca todos los días a Dios en este último tiempo sí o sí va a perder la fe. Porque habrá tanta confusión que no podrá sostenerse. Y hoy hay tanta atracción. Nuestra mente está expuesta a tanto deseo por todo lado. Entonces nuestro corazón late intenso por las cosas sin valor. Y late muy poco por las cosas eternas. Por donde vayas, ves una publicidad que te dice que tú necesitas indefectiblemente esto o aquello. Que te dice que necesitas algo más para ser feliz. Que te dice que necesitas tener más que el otro para ser feliz. Y la gente corre y corre y corre como esclavos. Lo que no se da cuenta, que cada vez estás más infeliz. Que en esa dirección no está la felicidad. La felicidad está en la íntima comunión con el Señor. Siempre me impacta cuando el libro de Isaías dice, para los que me obedecen, mi paz es como un río. Ahí está la paz. La paz no está en la obsesión ni en las cosas de esta tierra. La paz es el estado del alma en comunión con Dios. Ni es la ausencia de la guerra. Puede haber guerra alrededor, pero si tu alma está en comunión con Dios, puede estar en paz en medio de la guerra. Puede estar en paz en medio de la terapia intensiva. La paz no viene de la condición natural, viene de la condición sobrenatural, de la comunión con el Espíritu Santo. No viene tampoco del esfuerzo humano. O sea, yo no le estoy diciendo esfuérzate y serás salvo, pero tienes que esforzarte y ocuparte de la salvación, de la eternidad. Tiene que ganar en tu corazón prioridad. No puedes estar corriendo detrás de las añadiduras y descuidar lo más importante. Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia, lo que es correcto. Y lo demás vendrá por añadidura. Hoy día muchos creyentes dicen, yo voy detrás de las añadiduras y cuando las consiga todos, voy a buscar el reino de Dios. No lo dicen, nadie lo dice, lo hacen nomás.
A mí me preocupa mucho porque yo observo mucho. Si fuera por mi gusto, yo creo que no sería predicador, soy predicador por llamado. Sé que Dios me llamó y lo hago con gusto. Pero mi fuerte no es hablar. Mi fuerte es observar y callarme. Y he observado algo aterrador. Veo como la gente pierde la fe. Personas queridas, uno ve que ya no hay nada en su corazón por Jesús. Que en el pasado te hablaban de Cristo, pero quedó sin aceite. Tremendo. Tu aceite lo cargas en tu intimidad con Dios, porque nuestro corazón necesita de la presencia de Dios. Hay un lugar dentro de nosotros que nadie ni nada puede llenar, solo el Señor. Y quiero mencionar algunas alarmas que nos indican que nuestro aceite se está acabando. La Biblia dice: muchos perderán la fe. Una alarma muy clara es cuando alguien pierde la fe. Cuando alguien pierde las ganas de orar. Cuando pierdes las ganas de leer la Biblia y ya se te olvidó ayer, anteayer, hoy se te volvió a olvidar. O busquemos los síntomas antes, cuando lo haces todavía todos los días pero sin ganas. Cuando lo haces todavía pero sin amor. Porque es muy impactante cuando Dios le advierte y las maldiciones de Deuteronomio 28, cuando el Señor le dice: cuando de todo tengas en abundancia, no te olvides de servir al Señor con gozo y alegría. O sea, ahí el Señor está diciendo: puedes servir al Señor, pero si no lo haces con alegría y con gozo, ese sacrificio no llega al corazón de Dios. Esa es una señal de que estás muriendo. Esa es una señal de que no tienes aceite. Cuando ya no lo haces con gozo y alegría. Cuando ya tu motivación es otra. O cuando simplemente lo haces porque sabes que lo tienes que hacer. Dice Mateo 24, el amor de muchos se enfriará. Dice 2 Timoteo 3:1, la gente tendrá solo amor por sí mismo y su dinero. Y no está hablando de ricos, está hablando de personas. Todas las personas tienen ese problema si no se cuidan. Serán orgullosos, malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Así nomás, no importa, no es tan grave. Orgullo. El orgullo no te permite reconocer tu error. Malagradecido, quejón. Nada te agrada. Desobediente.
Esto yo no lo inventé, lo leí en la Biblia, son palabras que saqué de la Biblia. Más amor por el placer que de Dios. Solo apariencia, pero por dentro vacíos. Esos son todos señales de que el aceite en el corazón se secó. Y muchos más. Yo quiero decirte hoy, vuelve a la intimidad con Dios y despierta de tu anestesia con la cual el consumismo te anestesió y vuelve a poner a Jesús primero. Veo como el consumismo anestesia. Porque tenemos tantas cosas que hacer. No es que no quiero orar, pero tengo que hacer esto. ¿Quién te dice? ¿Quién te esclavizó? No, porque necesitamos esto. ¿Quién te dijo? ¿Acaso no dice la palabra del Señor? Si tienes que comer y que vestir, que debes estar agradecido. Sería bueno que el Señor en una visión nos mostrara en la pantalla en lo que nos ocupamos. Imagínate que estás construyendo 2 casas, una en la tierra y otra en el cielo. Y todo tu esfuerzo se queda ilustrado en una imagen. La casa del cielo, ¿qué tamaño tendría? ¿Qué tamaño tendría tu casa? ¿Y qué tamañote tendría la casa en la tierra? Te pregunto, ¿y quién va a ocupar tu casa en la tierra después de que Jesús venga? ¿Para quién tanto te esforzas? ¿Y será que vas a tener esa casa en el cielo que te construiste? En todo sentido, en nuestro tiempo, no solo en el tiempo de calidad que damos. En las inversiones que hacemos. Cuando yo invierto para mí, no hay límites. Cuando yo invierto para el cielo, porque también es para mí. Porque estamos esclavizados en un sistema que nos dicta lo que debemos hacer. Hace mucho no tenemos libertad. Y tenemos que volver a la libertad en Cristo. Y poner en orden las prioridades. Sin descuidar nuestro testimonio dentro del mundo. Yo no digo que sean haraganes en el mundo. Hay que hacer bien las cosas, es parte de nuestro testimonio. Pero no hay que descuidar las cosas eternas. Mateo 25:13. Jesús, después de contar la historia de las 10 vírgenes, dice:
Así que estén listos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que vendrá el Hijo de Hombre. Palabras de Jesús. Estén listos. Otra traducción bíblica dice, manténganse listos. Manténganse listos. Yo creo que esa es una inquietud que no debemos pasar por alto. Resolver eso es lo más importante en esta tierra. La peor negligencia es no estar listo. La peor negligencia es saber lo que tienes que hacer y no hacer nada al respecto. Si Dios nos llama a poner en orden algo y no hacemos nada al respecto, no tenemos la garantía que vuelva a llamarnos. Siempre me preocupan las personas a las que Jesús llamó y dijeron, no tengo tiempo, tengo esto, tengo aquello. Y nunca más la Biblia menciona a ninguno de ellos. El joven rico, por ejemplo. Ese sí que era un tipo bueno. Buen nudo era. Ese era el casi perfecto. Una sola cosa le faltaba. Y quizás muchos no entienden lo que le faltaba. ¿Por qué Jesús le dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres? Porque él era igual a Judas. Solo que él tenía mucho y Judas tenía poco. Él amaba más el dinero que a Dios. El problema no era el dinero está muerto. El dinero y del pobre y del rico está muerto. El problema del pobre y del rico es el amor al dinero. Porque cuando amamos más el dinero que a Dios, nunca somos capaces de obedecer al Señor. Y aunque había cumplido todas las leyes, su corazón estaba atado a ese amor. Aunque Judas caminó con Jesús 3 años, dice la Biblia que era ladrón. ¿Por qué era ladrón? Porque amaba más el dinero que a Jesús. El verdadero problema no era que era ladrón. El verdadero problema era que amaba más el dinero que a Jesús. Y lo que permites con vida y dejas crecer en tu corazón, al final te lleva. Judas tuvo 3 años oportunidades de confesar su pecado y ser libre. Pero al final ese pecado le llevó a la eternidad sin Dios. Habiendo estado 3 años compartiendo, comiendo, durmiendo en el mismo lugar que Jesús. Ese sí que era un tipo fiel en la iglesia. Pero su corazón. Entonces es tan importante, yo creo que el Señor nos llama, nos invita a resolver nuestro corazón y a prepararnos y a mantenernos preparados. Queremos mantenernos preparados. Si hay alguien entre nosotros hoy que no ha recibido a Jesús todavía en su corazón, yo quiero animarte a que le invites.
que hoy pongas tu confianza en lo que Él hizo por ti en la cruz. No importa si estás hace mucho o poco en la iglesia, si no tienes seguridad en tu corazón, invítale hoy a tu corazón, pedile perdón y poné tu confianza en Él. Para que Él te perdone y Él te acepte como su hijo. Si de todo corazón te entregas a Él y le pides, Él lo hará. Si vienes con esa confianza y dices, yo sé que moriste por mí, yo creo eso. Yo acepto lo que hiciste por mí en la cruz. Yo hoy reconozco que te necesito y te pido que me perdones y me limpies de todo pecado. Él lo va a hacer. Y también si tu corazón, tu lámparas está sin aceite, vuelve en amistad con Dios. No sigas así. Tú no sabes si este es el último llamado que recibes. Si hay cosas no resueltas en tu corazón, ¿por qué no lo resuelves hoy? ¿Hay que humillarse? Sí. ¿Hay que despojarse de todo? Sí. ¿Hay que pedir perdón a aquel que no merece? Sí. ¿Es un sentimiento? No. Es una decisión. El sentimiento viene después de haber perdonado y haber recibido el perdón. Viene paz a tu corazón. Quiero orar con aquellos que hoy dicen, yo quiero entregar mi vida a Cristo hoy. Y quiero que ores conmigo si realmente tú quieres hacerlo. Yo te voy a guiar en una oración y eleva tu alma al cielo y decirle, Señor Jesús, ora conmigo. Señor Jesús, hoy vengo a ti y pongo mi confianza en lo que has hecho en la cruz del Calvario. Tu palabra dice que moriste por mis pecados. Y yo hoy creo eso. Y te confieso que soy pecador. Y te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todo corazón. Y decido apartarme de todos ellos. Yo te invito, Jesús, que vengas a mi vida. Que me llenes con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Hoy yo te recibo como Salvador y Señor de mi vida. Te entrego todo lo que soy. Y yo te pido que hoy pueda recibir la señal de tu Espíritu, que es la paz para salvación. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido Padre, yo te doy gracias porque tú eres fiel a tu palabra. Señor, y yo te pido que lo que el Espíritu del Señor ha hablado hoy traiga convicción, restauración, salvación, paz y gozo en el nombre de Jesús. Nosotros queremos ser de las 5 vírgenes que se mantienen preparados para tu venida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.